Comunidad sanmarquina, público en general, soy la doctora Juliana Becerra, directora de la Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y en esta oportunidad me acompañan en la mesa de honor los profesores de la Escuela Profesional, el doctor José López Coller, el doctor Rolando Reategui, la doctora Nora Malca Casavilca, el doctor Ronald Vázquez y el estudiante Fabricio Ferro. En esta oportunidad estamos emitiendo un pronunciamiento, el pronunciamiento 001-2024 de Ingeniería Ambiental. Frente a la aprobación de la Ley 31973, Ley Forestal y de Fauna Silvestre, mediante la cual se aprueba disposiciones complementarias orientadas a promover la zonificación forestal a través de la modificación de 2 artículos de la Ley 29763, además de aprobar 2 disposiciones transitorias y una disposición complementaria final, los docentes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad del Perú, Decana de América, emitimos el siguiente pronunciamiento. La reciente ley fue aprobada por insistencia por el Congreso de la República, pese a tener 2 reconsideraciones a la votación que fueron presentadas el último día de la legislatura, el 14 de diciembre del año 2023, y publicándose la autógrafa de la misma en el Diario Oficial El Peruano, aun cuando ello es contrario a lo dispuesto en el reglamento del Congreso de la República, toda vez que no se votó las reconsideraciones antes señaladas. La modificación de la ley forestal elimina el permiso de zonificación y valida la depredación. Ante ello, advertimos que el cambio de uso de suelo sin base científica coadyuva a un proceso desordenado del espacio nacional. Asimismo, otorgar la titulación a tierras con vocación forestal que se encuentran deforestadas elevará los costos ecológicos y ambientales de las actividades agrícolas y pecuarias. Asimismo, esta ley será aplicada en espacios en los que se encuentran además pueblos indígenas, por lo que debe pasar por un proceso de consulta previa de acuerdo a lo establecido en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, tal como sucedió con la ley forestal que hoy el Congreso ha modificado. En esa misma línea, los tratados de libre comercio suscritos con los Estados Unidos y la Unión Europea establecen que las normas ambientales como esta no pueden ser modificadas en desmedro de la conservación y preservación de los ecosistemas. Esta ley además vulnera el derecho de los defensores ambientales, exponiéndolos aún más ante mafias organizadas de tráfico ilegal de madera, hecho que es de conocimiento público y que el Congreso de la República ha ignorado. Por lo tanto, rechazamos la aprobación de la modificatoria de la ley forestal y exigimos al Congreso de la República se retrotraiga al estado anterior con la finalidad de dar cumplimiento a su propia norma interna y en favor de todos los peruanos. Este pronunciamiento ha sido emitido el día de ayer, 11 de enero del 2024, y ha sido firmado por los docentes de la Escuela Académica Profesional de Ingeniería Ambiental. Esta aprobación de la modificación en realidad permite hasta cierto punto la legalización de la deforestación y por ende la degradación de los bosques. Hay que tener en cuenta que se ha suspendido la obligatoriedad del estudio de capacidad de uso mayor. ¿Por qué era importante este estudio? Porque nos permitía determinar qué tierras tienen aptitud forestal por un lado y cuáles tienen aptitud agrícola. ¿Y para qué nos sirve eso? Cuando conocemos ello, evita que se abran chacras o terrenos que no son productivos y que a la larga van a terminar siendo áreas degradadas, ¿no? Entonces, si nosotros analizamos el porcentaje de áreas degradadas, a qué tipo de tierra pertenecen según su capacidad de uso mayor, nos damos cuenta que se trata de tierras con actitud forestal. Es decir, estas zonas deforestadas, estas zonas degradadas, no han podido mantener una productividad agrícola sostenible a lo largo del tiempo y por lo tanto han sido abandonadas y son actualmente improductivas. Además, hay impactos importantes, riesgos de afectación a nuestra biodiversidad, a especies amenazadas, a hábitats críticos y sobre todo a los servicios ecosistémicos forestales que pueden traer consecuencias irreparables en el ambiente y que sobre todo afectan el derecho de todos a vivir en un ambiente sano y equilibrado para el desarrollo de nuestra vida. Además, también afecta a los pueblos indígenas. Esto creo que es un punto importante a resaltar porque es muy probable que esta ley facilite
y promueva también la llegada de nuevos actores a la Amazonía que van a buscar realizar actividades agropecuarias e incluso actividades ilícitas, lo que puede generar conflictos con los pueblos indígenas, pero también con los defensores ambientales que ocupan y protegen estos territorios de manera ancestral. Soy el doctor Rolando Reate Lozano, profesor principal, nombrado en la Escuela de Ingeniería Ambiental. En la Amazonía, básicamente, por ejemplo, en San Martín, hablo porque es mi región, para producción agrícola habría más o menos 800.000 hectáreas. Ahora está bordeando la deforestación, por ejemplo, por cambio de uso del suelo, las 200.000 hectáreas. Se ha casi ya triplicado el tema de la deforestación y el cambio de uso del suelo, por ejemplo, ¿sí? En zonas de vocación forestal. Y esto es grave, porque, por ejemplo, la producción de café por hectárea es 15 quintales. Debería ser 120 quintales. Imagínense. 2, el cultivo del cacao. Hoy se está produciendo aproximadamente 750 kilos por hectárea. Debería estar bordeando las 3.000 hectáreas. Entonces se ha venido deforestando, pero detrás de esto, ¿qué hay? El narcotráfico, por ejemplo. Entonces, el cultivo del café y el cacao, debajo de ello, se cultiva. Entonces, cualquier inversionista puede decir, quiero sembrar, ¿qué cosa? ¿Café o cacao? ¿Pero qué está de fondo? El tema del cultivo de la coca, porque hoy en el Perú hay aproximadamente 100.000 hectáreas destinadas al cultivo de coca, que lo dice también los organismos internacionales. Entonces, ¿qué está afectando esto? Usted ha preguntado qué es lo que afecta. Y realmente cuando hay una deforestación, afecta la biodiversidad, flora y fauna. La degradación de los suelos. Tenga presente que en la Amazonía los suelos son suelos jóvenes, por ejemplo los vertisoles. Entonces, como suelos jóvenes, se produce deforestación y se convierte en suelos ácidos. ¿Sí? Entonces, en vez de haber acá una política de cómo recuperar suelos, se hace políticas de cómo degradar suelos. Ese es en concreto lo que se está produciendo, por ejemplo, en el país. Pero no solamente trae consecuencia ello. Las afectadas es la población, por ejemplo, de los pueblos y de las grandes ciudades. Hemos dicho, Tarapoto, por ejemplo, tiene 2 horas de agua potable al día. Moyobamba igual, etc. En Iquitos, rodeado de agua, y tiene 4 horas diarias de agua potable la ciudad de Iquitos. También es Pucallpa. Entonces, con esto se legaliza el ecocidio que ha comenzado de hace muchos años en la Amazonía. Y detrás de esto están los poderes fácticos que vienen a degradar la Amazonía. Para recuperar suelos, por ejemplo, uno de ellos, lo que se debe de incentivar son cultivos que en estos suelos degradados crecen. Si hablamos de cultivos, la piña, por ejemplo, y es un suelo degradado. Pero si queremos reforestar, como debe ser, tenemos el piñón. Y el piñón tú puedes utilizar como biocombustible. La higuería, que puedes utilizar para la fabricación de jabón. Pero no solamente eso, se puede sembrar árboles que crecen y que se puede aprovechar a los 3 años, como la bolaina, por ejemplo, ¿no? Que crece en estos tipos de suelos, el crecimiento es rápido y lo puedes aprovechar. 3 o 4. Puedes sembrar la marona, el bambú, ¿sí? El bambú que tiene muchísimos usos y que se puede aprovechar en estos tipos de suelos. Y eso, cuando crece el bosque, ¿qué viene? Vienen los animales.
hay forestación y podemos aprovechar cultivos, por ejemplo, producción como la crianza de abejas. O sea, podemos aprovechar. ¿Y esto cómo se llama? En la economía ambiental se llama generar externalidades positivas. Mi nombre es José Ronald Vázquez Sánchez, doctor en Ciencias Ambientales, docente ordinario de la Universidad Decana de América. En la línea que mencionaba la doctora Juliana, nuestra directora, se afectan el medio ambiente, pero se afectan las futuras generaciones. Eso no estamos valorando, eso no se valora. Las futuras generaciones hay que pensar no solamente en la especie humana, sino en todo ser vivo que cumple un rol importante en ese ecosistema o en esa geografía. Hasta el ser más minúsculo es importante. Por lo tanto, tenemos que tener nosotros una nueva postura, que es la postura del biocentrismo. Hay que dejar de lado el antropocentrismo, que eso no nos conduce que las futuras generaciones vivan en un ambiente adecuado. Además, se mencionaba la afectación de los pueblos indígenas. Efectivamente, ¿no? Los pueblos indígenas constantemente con normativas del Parlamento son agredidas, ¿no? Y esto es una agresión más hacia ellos. Hay que recordar que hubo una agresión lamentable a consecuencia del famoso baguazo, ¿no? También sin consulta, y ahora vamos lo mismo. Hay federaciones como AIDESEF, entre otras, que se vienen pronunciando que eso consideran que es inviable. Inviable no solamente porque afecta sus territorios, porque hay deforestación, sino inviable porque también afecta las futuras generaciones de ellos, que también son importantes. En el Perú no se habla mucho de los pueblos indígenas en contacto inicial, los Piasi, ¿no? ¿Viven en armonía con el medio ambiente? Considero que sí. ¿Se afecta su armonía con el medio ambiente con estas normas? Sí. En esta norma, ya fue promulgada, hubo unas reconsideraciones por parte de 2 parlamentarias. Bueno, no sé qué ocurrió, sin seguir el debido procedimiento que indica el reglamento del Congreso, se dio pie a que se promulgue y tenemos ahora que desde hoy rige, ¿no? Entonces, la academia cumple un rol importante, tanto docentes y estudiantes, ¿no? Podemos y vamos a hacer algo a la comunidad, que ese es el rol de la universidad. Hacer ciencia, dar a conocer, hacer epistemología y que esos nuevos paradigmas surten efecto en las futuras generaciones, no solamente de San Marcos, sino de todas las universidades del Perú y del mundo. Soy Fabricio Ferro López, estudiante de Ingeniería Ambiental de esta casa de estudio, ¿no? Como estudiantes también rechazamos la modificación de la ley forestal, ya que debido igualmente a las diversas observaciones que ha habido por parte de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio del Ambiente, ONGs ambientales, organizaciones civiles, organizaciones indígenas, esta fue aprobada por el presidente del Congreso, ¿no? Igualmente salteando igualmente el proceso que se había presentado de reconsideración hace unas semanas, ¿no? Igualmente, invito a los demás estudiantes de diferentes especialidades a poder informarse y también, de alguna forma, poder estar vigilantes ante todas estas políticas, todas estas decisiones políticas que se toman y atentan tanto a nuestra Amazonía como a nuestra biodiversidad, ¿no? Qué duda cabe que las leyes en nuestro país tienen que ser constantemente revisadas y constantemente actualizadas. Creo que eso es lo que se tiene que hacer para ir en una lógica de mejora, pero estas modificaciones tienen que ser discutidas ampliamente. Tienen que convocarse a todos los actores alrededor de la mesa, incluida la academia, claro está, los pueblos indígenas, las organizaciones de la sociedad civil, los ministerios, las instituciones de investigación técnicas también, porque eso es lo que corresponde, que encontremos consensos en beneficio del país y no solo de grupos específicos que buscan beneficiarse con una determinada norma. Creo que es importante que llevemos esas buenas prácticas del diálogo y de la búsqueda de consensos, porque al final lo que importa es la mejora y el desarrollo del país. Creo que no tenemos que oponernos a las actividades económicas, pero estas tienen que darse respetando las normas ambientales, respetando el ambiente y respetando la vida de todos nuestros conciudadanos. Nosotros esperamos que se tomen acción sobre esta ley, que se retrotraiga justamente al estado anterior, que se cumplan los procedimientos parlamentarios y que finalmente nuestro país siga avanzando en la senda del desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.